este tiempo. Quiero, mi hermano, que nosotros vayamos a sus libros. Vamos a hacer casi por necesidad un repaso de lo que ya hemos tratado después de haber estado un buen tiempo sin nosotros involucrarnos en este estudio. Y quiero comenzar hablando nuevamente de Malaquías en adelante, cuando comienza Malaquías su ministerio, hablando de la última profecía que es esta en el Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista. Malaquías, la última profecía en el Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista. Interesante lo que nosotros podemos ver aquí, y es que Malaquías escribe su libro. ¿En qué tiempo lo escribe? Ajá. Bueno, es así, no sé yo, porque yo tengo 84, ok. Perfecto. Malaquías escribe su profecía, pero cuando la escribe, ya se encontraba reestructurada la ciudad, la muralla y el templo. Así llega Malaquías. Pero el Señor lo llama a él con un propósito. Y es el que vamos a analizar brevemente a seguida, pero no sin antes decir que se escribe esta profecía de Nehemías no exactamente en el tiempo que él aparece, sino más tarde. Él inicia su ministerio en el 432. Vamos a ir lento al paso debido a la importancia de todas las cosas que tenemos que decir aquí. Y se estima que alrededor del 433, acuérdense, vamos bajando porque va haciéndose menos el tiempo en que Cristo ha de llegar. Y por eso es que en vez de adelantar, vamos bajando. Eso es antes de Cristo. Unos años después es cuando ahora entonces se escribe, se piensa casi seguro, según algunos, que se comenzó a escribir esto, a redactar todas esas profecías dadas por Dios a Malaquías en el 433. Ahí el pueblo ya la tenía escrita. Ahí la pudo guardar, ahí la tenía como una reliquia especial, estas profecías de Dios para ese pueblo. Pero a pesar de su celo por guardar las cosas, había una realidad en el pueblo. Y es que ahora ellos habían perdido el interés de dedicarse a servir a Jehová. Todo se hacía como por obligación, por deber. Hay que hacerlo, pero no porque no había exactamente el entusiasmo que se tenía que tener. Por eso Dios llama a Malaquías. Y acuérdense que al leer el libro de Malaquías y tener esto en contexto, podemos entender muchas de las palabras de Malaquías. Cuando yo entiendo algunas cosas parecidas a la de Ezequiel, cuando él hablaba de un corazón duro, cuando el pueblo iba a adorar y a servir, y decirle, su corazón está endurecido. Era como, me siento y sigan hablando, como muchos van a la iglesia y se sientan, no disfrutan nada y más miran el reloj que lo que están mirando, lo que están diciendo. Y son felices cuando dicen vamos a orar. Parecido, entendemos eso en un niño, que los niños muchas veces sí están locos. Cuando dicen, por ejemplo, a veces me acuerdo de Yahshua, que en ocasiones lo veo, y a veces decimos, hermano, yo porque estoy predicando, dice, vamos a orar. Y Yahshua dice, yes. Tranquilito en una esquina, porque entiende eso perfectamente en español. Pues hay hermanos que muchas veces se la pasan más bien mirando el reloj, esperando a ver cuándo van a acabar, y cuando acaban ese es el gozo de ellos. Bueno, el pueblo de Israel tenía una situación más o menos similar. Eso es para darle una idea de lo que estaba pasando. Ahora, ¿cómo podía sentirse una adoración de un pueblo así llevada ante Dios? ¿Verdad que vacía? ¿Seca? Tenemos el templo, está reanudado, todo parece perfecto, pero todos estamos aquí, todo el pueblo iba, se vestía como tenía que vestirse, hacían lo que tenían que hacerse, los sacrificios que no tenían que hacerlo, una rutina constante de lo mismo, y eso muchas veces me recuerda una iglesia en particular, donde se repiten las mismas cosas, la misma ceremonia todo domingo, y la gente va y va y va a lo mismo, porque no le importa, ya el caso es estar ahí.
y ya se sienten que están bien. Se van y dicen, sí, fuimos a la iglesia. ¿Pero qué te llevaste de la iglesia? Nada, absolutamente. Aparecen estas profecías de Malaquías y de verdad que fue sumamente difícil. En una ocasión Malaquías le llamó hasta ladrones. ¿Pero con qué razón este hombre nos hace eso? Porque lo mismo le daba una cosa que la otra. Y cuando él vio la poca devoción e integridad en lo que era el dar para el Señor, que era simplemente un cumplir, y se iban a elegir, elegían literalmente. Elegían el cordero que estaba en su rebaño y miraban a ver cuál era el que estaba más flaco. Porque el caso es llevar uno, el gordito no. Ese gordito todavía tiene buena función. El gordito no, ese va a ser un buen barraquito que va a dar más y más conejo. No, llévale a aquel que ya está medio desgastado. Y todo eso fue exhortación de Malaquías como para revivir al pueblo. No andaba bien. Esa paz y esa tranquilidad que disfrutaban ahora los había llevado a la apatía. El templo ya estaba en pie, cosa maravillosa, pero sus corazones se habían cargado de aburrimiento. Mi hermano, cuando una iglesia se aburre o depende de si la iglesia tiene actividades, de si le gusta o no el predicador, de no me gusta como predica este o aquel, hay un problema en el corazón de esa persona que tiene esa actitud. No es en lo que se está haciendo. Si se dan cuenta, el hombre y la mujer que viene a adorar al Señor, cuando viene a adorar, él dice, esto es para el Señor. Si por misericordia y por gracia le cantan una canción que son sus favoritas que él quiere oír, es una bendición. Pero él canta las demás con el mismo entusiasmo. Porque no lo está haciendo para él. A él no se le vino a complacer, él vino a darlo todo para el Señor. Se goza con todas las canciones, con todo lo que se haga. Él está en ese momento para decir, Señor, yo te adoro. Y eso es lo que le faltaba ahora al pueblo. A veces es necesario los conflictos, los enfrentamientos y que las cosas pasen para que los hombres tengan necesidad de ver a un Dios grande y todopoderoso. Porque parece ser que las personas cuando tienen problemas claman a Dios. Cuando todo está bien, no hay problema. A todos nos ha tocado ver que cuando tenemos en nuestros países un temblor de tierra, de esos que pasan rápido y momentáneo, todo el mundo parece arrodillarse y clamar a Dios. Pasa el temblor de tierra, no pasa nada, comienzan las burlas de cómo aquel se puso, de cómo se asustó, de mira las palabras que dijo y tú qué hiciste, ya se olvidó todo, ahora todo es un chiste. Pero mientras estaba la situación, todos empezaban a clamar a Dios. Es por eso que, aunque he dicho eso otras veces, lo repito porque es un buen ejemplo, dice que el ateo es ateo hasta que se anuncia por la bocina del avión que se va a caer. Deja de ser ateo en ese momento, pero inmediatamente. ¿Por qué? Porque el hombre nace con un conocimiento innato de Dios. Es como cuando usted se encuentra con personas que prefieren basar su vida en lo que es el razonamiento. Y es increíble cuando usted piensa la manera en que ellos quieren razonar todo, quieren entender todo lo que está en la Escritura y te piden a ti respuesta. ¿Por qué Dios dice esto? ¿Por qué no hace eso? Eso no tiene sentido. Eso no es lógico. Eso no es razonamiento. ¿Por qué piensan que a Dios podemos buscarle y encontrarle a través del razonamiento y de la lógica? Pero hay algo interesante en el razonamiento y la lógica. Y es que ellos son buenísimos en terminar haciendo preguntas y sin resolver ninguna. ¿Cierto o no? Vayan a las personas que hablan de razonamiento. Y todo lo que te hacen son preguntas. ¿Tiene sentido esto? No. ¿Tiene sentido? Bueno, entonces resuélvelo tú. ¿Cuál es la manera de resolverlo? No, resuélvelo tú que eres creyente. No, es que nosotros los creyentes sabemos que no podemos resolverlo todo, porque todo está en la mano de Dios.
Y Dios es quien tiene la última palabra y no nos ha dado a conocer todo. Ah, y es que está el asunto. Bueno, pues tú que lo sabes y que has encontrado por misericordia, por gracia, lo que es el razonamiento, ahora resuélveme lo que es el razonamiento. No. Las personas que basan su vida en el razonamiento tienen más frustraciones que cualquier otro, porque se pasan la vida buscando respuestas. Entonces terminan en todo su calendario con un sinnúmero de respuestas y unas pequeñas de soluciones, una mínima parte de cosas solucionadas. Sin embargo, nosotros ponemos todo en las manos de quien realmente es el dueño y señor de esta vida y que solamente Él es quien puede redimir y salvar, es Él quien pone el querer y el hacer, es Él quien pone la fe en cada persona, es Él quien salva, pero nosotros no podemos decirle, venir ante Dios por razonamiento, decirle, ¿por qué tú permites esto? Ese es el razonamiento. ¿Por qué tú permites aquello? Y todas esas preguntas pasan y suceden cuando nosotros perdemos el fervor de adoración a Dios. Porque allá Dios es simplemente algo mecánico en nuestras vidas. Y cualquier enseñanza, cualquier doctrina nos tambalea y nos pone a pensar. Porque nuestras vidas no están siendo dirigidas por Dios. Eso es lo que yo he encontrado en lo que es ese razonamiento. Y es fácil que las personas con ese tipo de vida y de filosofía de vida fácilmente lleguen al corazón de una iglesia que está aburrida. Porque no sabe adorar a Dios. No ha entendido lo que Dios significa. No ha avivado el fuego que hay dentro de sí. Bueno, muchas veces, como otros pastores recomiendan, es bueno que vayan y lean una y otra vez el libro de Malaquías, porque van a recibir las mismas exhortaciones que Dios le dio a un pueblo en decadencia. Dice, no ha de ser fácil volver nuevamente a los rudimentos del pasado, a seguir los pensamientos de las naciones con la actitud que tenían. Vayamos entonces a seguir mirando este contexto histórico antes de entrar al Nuevo Testamento. Y tenemos que ser bien pacientes, repitiendo esto como repaso, lo que vimos la última vez que nos reunimos aquí. Nosotros ahora en ese encabezado número 5, vemos que a Judá bajo el imperio griego. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, de el capítulo 2 de Daniel? Impresionante, ¿no? ¿Qué encontramos en el capítulo 2 de Daniel? La estatua, ¿verdad? Una estatua que Nabucodonosor vio y que no podía descifrar. Daniel viene y descifra y le dice que esos son reinos. Esto ha traído muchas interpretaciones. La gente quiere ver más allá de lo que en verdad el libro mismo dice. El mismo libro explica lo que son estos reinos y presenta aquí cuántos reinos en esa estatua. 4 reinos. El primero con oro. Yo quiero ir ahí antes de entrar a todo lo que estamos hablando. El primero es con oro. ¿Qué imperio era ese? Babilonia. Bajo dice, ese es tu imperio. ¿Va a desaparecer? ¿Qué? Imposible el creer que eso iba a desaparecer, Nabucodonosor en su tiempo. El segundo todavía no había llegado, pero hablaba de cuáles partes. Del pecho y los brazos. ¿Ese era qué imperio? Los medos y los persas. ¿Llegaron o no? Nadie puede evitar eso. Está ahí. Luego viene el vientre. ¿Y qué más? Y los muslos. ¿Qué imperio era ese? ¿Cuál reino? Los griegos. Tercer imperio. Y Daniel descifra cómo sería, cómo iba a ser, y lo presenta con un macho cabrío. ¿Se acuerdan de eso?
¿sí? Pero luego llega que también vivido el cuarto, que está hecho de hierro, y los dedos de los pies, que ahí es donde están las grandes interpretaciones de grandes hombres teólogos que piensan, imaginan cosas, y algunos les atribuyen hasta a los árabes, ciertos gobiernos ahí, que no es verdad, pero lo presenta mezclado, hierro y con barro al final, indicando que ese imperio de hierro, siendo el hierro como símbolo de algo muy duro, muy fuerte, y luego se divide y se mezcla con el barro. Esos dedos indican das parte de ahí más reinos. Esa es mi interpretación particular. Más reinos en el mundo que hoy continúan con ese mismo cuarto imperio. Dios no dio más reino. El mundo estará dividido en esos 4 reinos. Y al final, ese mismo de hierro estará dividido en varias secciones. Noten un detalle importante. ¿Quién se libra en este mundo? ¿Quién de las influencias del Imperio Romano? Todos llevamos prácticamente un romano dentro sin darnos cuenta. Todos los gobiernos del mundo parecen ser Roma. No aspiran a lo mismo. No quieren ser grandes emperadores. No quieren controlar dónde están. Bueno, eso es solamente barro mezclado con hierro. Y así terminará el mundo hasta que Cristo llegue. Hasta ahí. Ahora nos encontramos con ese tercer reinado. Ya pasa Babilonia, ya pasa los medos persas. Ahora nos encontramos con Alejandro el Grande. Y el pueblo judío estaba ahí. Le tocó vivir con ellos, controlados y gobernados por ellos. Pero muere ese gran capitán, ese gran combatiente y ganador de tantas ciudades conquistadas. Un personaje impresionante que a tan poca edad pudiera conquistar prácticamente el mundo existente. Que cuando no pudo, cuando le dijeron que no había más nada que conquistar, él entró en angustia y en tristeza. ¿Cómo que no hay más nada que conquistar? Algo tiene que haber. Debemos seguir conquistando. No hay más que conquistar. Increíble. El mundo comienza a ser ahora influenciado por todo lo que este imperio griego iba a hacer en tan poco tiempo. Pero no solamente a través de Alejandro, sino a través de sus 4 generales que vendrían después. Muere, pero ya no con la fuerza de Alejandro Magno. Ninguno, por más fuerte que tuvieran, se dividieron y la mayor división estuvo entre Egipto y Asiria, que ahora no sería su capital Samaria, no sería su capital Nínive, sino Samaria. Llega este colapso y estos 4 generales que no eran tan fuertes como él, se dividieron el reino entre sí, porque no podían decir tú serás. Todos querían ser Alejandro Magno. ¿Y qué solución había ahí? Bueno, pues nos dividimos. Y Daniel, estas son las cosas importantes de la Escritura, que es muy fácil, y hago este paréntesis aquí, es muy fácil atacar y hablar de las Escrituras que se contradice aquí, pero nadie se detiene a ver estos detalles.
y comprobar lo que es historia. Mi hermano, nosotros tenemos para ver la escritura y fortalecer los argumentos de nuestra fe que recurrir a tantas cosas, a los últimos descubrimientos arqueológicos, a las historias seculares, todo lo que hay en el medio para ver qué ha sucedido, si hay contradicción o si la Biblia lo que dice es verdad o no. El caso es que en un mundo como este, con tantas cabezas pensantes, con tanta gente que dedican años porque son pagadas a estudiar meticulosamente lo que son las lingüísticas de los pueblos, las historias de los pueblos, a buscar todo tipo de reseña que pueda aportar algo más de conocimiento a la sociedad actual. Sin embargo, en todo lo que hacen esas eminencias, esos eruditos, realmente ellos se encuentran con una realidad. La Biblia no ha mentido. No ha sido una farsa. Todo está absolutamente alineado. Y mucho más cuando se encuentran con un libro como el de Daniel que habla, por ejemplo, en Daniel 8, 20 y 22 de esta manera. Pónganle atención a estas palabras porque esto no es juego. Esto es algo con lo que tienen que enfrentarse muchos de esos eruditos. ¿Qué dice en ese verso de Daniel 8, 20 al 22? Si alguien puede leerlo por mí sería fantástico, aunque no tenemos el micrófono para dárselo a alguno. Sí. ¿No está el micrófono por ahí para que alguien pueda? Sí. Porque no quiero aquí estar hablando solo hoy. Quiero incluso que me puedan interrumpir si es posible para poder hablar. Así quiero que alguien lea esa parte de Daniel, de ese Daniel 8, 20 al 22 y noten lo que dice ahí. A ver si es verdad que habló de estos generales y de estos cuatro. No había pasado todavía. Noten el tiempo en que el libro de Daniel fue escrito y ahora aparece esto sucediendo dentro de ese imperio griego, porque podemos llamarle imperio realmente. Okay. Daniel 8, 20 al 22. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4, en su lugar significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no son con la fuerza de él. Ustedes están mirando esto. Ahora usted va a la historia secular y le pregunta, oye, ¿esto fue verdad que sucedió con el imperio? No hay manera. Ahí está la dinastía Ptolomaica y la dinastía de los Seleucidas, que son en Asiria, más los otros menores que también estaban ahí, divididos. No pueden negar esto. Pero fue que Daniel lo dijo. ¿Pero cómo Daniel supo eso? ¿Cómo él pudo saber eso? Porque lo vio. Dios se lo mostró. Y esa es la fortaleza de nuestra fe hoy en día, que nos hace mirar tantas cosas que no entiendo. No sé cómo pasa, pero esto no es una casualidad. Dice, el mundo estará dividido por 4 reinos. Y mi hermano, los 4 reinos están ahí. ¿Sí se ve? Noten. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Hablando de quién aquí? De Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, ¿de quién sigue hablando aquí? De Alejandro Magno. Ahora, le sucedieron en su lugar 4. ¿Y qué dice? Esto significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza del mismo, no con la fuerza del primer cuerno que estaba ahí. No fue lo que pasó. Ellos se vivían matando uno con el otro, conquistándose uno a los otros, en el mismo Grecia, siendo ellos helenos. ¿No fue lo que pasó? Bueno,
Vayan a la historia y van a encontrar esto. Aún por los más ateos, los menos, van a hablar exactamente de estos hechos, porque no tienen otra alternativa que seguir los relatos históricos de la época. Ptolomeo ahora toma a Egipto y Antígono se convirtió en gobernador de Siria. Divididos. El mundo en ese momento estaba controlado por estos dos reinos, pero estos dos reinos no se llevaban bien. Bajo los Ptolomeos, en el 322 al 198 duraron, antes de Cristo. Para ese tiempo, 198, y quiero dejar esto dado a conocer, ya Roma estaba comenzando a tener fuerza. Ya tenía embajadores colocados en diferentes ciudades, ahí estaba Roma. Y cada vez se iba sintiendo el poder de esa Roma. Y cada vez estos gobiernos griegos iban decayendo cada vez más, porque no eran reinos con la fuerza del primer rey. Palestina, lugar donde estaban los judíos, fue el campo de batalla principal, como vimos la última vez, entre ambas fuerzas helenas, entre ambas fuerzas griegas, los Ptolomeos y los Seleucidas. Siguen pasando los años del 322, ya en el 320 a.C., Ptolomeo invade ahora Palestina. Desde Egipto, invade a Palestina y tomó a Jerusalén. Ustedes son míos, lo necesito. Ese fue el interés. En el año 315, siguen los años pasando. Ahora viene Antígono, la recobra nuevamente y dice, no, es que no son de ustedes, vengan para acá. Cada vez que conquistaban, se lo llevaban para su tierra. Y la perdió nuevamente 3 años después en una batalla llamada la Batalla de Gaza. Nos colocamos ahora en el 301. Vamos bajando rápido. Antígono ahora muere en otra batalla más. Y Ptolomeo de Egipto, no pierdan la secuencia, reclamó su derecho. Ya no tienen, ok, ahora denos. ¿Cuál era el objetivo principal? Los palestinos, los judíos. Ptolomeo reclama su derecho y el sucesor de Antígono en el gobierno de Siria fue ahora Seleuco I. Ahí hubo otra dinastía de los Seleucos. Y se sabe muy poco de los judíos ahora en Palestina durante el periodo de los Ptolomeos. Todo esto hay que decirlo porque es importante trabajar con lo que tenemos en nuestras manos. Eso no cabe decir que se descubran más cosas de lo que pasó en esos tiempos. Pero creo que hasta este momento seguimos igual en ese sentido de lo que pasó en Palestina. Y esta estaba ubicada entre dos potenciales que eran hostiles ambos. Todos querían ser, acuérdense, todos querían ser Alejandro. Incluso Alejandro fue tan fuerte que aún a pesar del gran poder y gobierno sobre el mundo que tuvo Roma, ellos miraban a Alejandro como su ejemplo a seguir. Por ejemplo, Julio César se sintió frustrado porque él no pudo conquistar a cierta edad como la conquistó Alejandro y que el tiempo se le estaban yendo, los años se le estaban yendo y no había conquistado tanto como había conquistado Alejandro. Él era como su ejemplo, seguir el ídolo de todos los tiempos, incluso hasta el día de hoy Alejandro se ha ganado eso. Todos quieren ser un Alejandro. Se fijan como cada reino van adquiriendo cosas del otro reino y la van adaptando a su reino, y Roma es el único que arropa y agarra todo para él y todo lo hace como suyo, y eso hace que el mundo ahora sea controlado prácticamente por los griegos, sea controlado por los romanos,
El mundo sigue siendo griego y sigue siendo romano hoy en día. Dígame si me equivoco. Porque es así. Incluso muchas construcciones, para hacerlas hermosas y atractivas, le ponen muchas veces, ustedes han visto esas decoraciones como de columnas, son romanas, griegas, por las influencias en el mundo. Usted se imagina lo que era ir a Atenas, lo que era ir a Roma, viajar de un lugar donde tú eras simplemente de tribu y por fin te quitaste las hojas y llegaste a Roma. Y tú lo que ves allí es, wow, ¿qué es esto? Nunca visto. Era casi para volverse loco. La mente humana queda cautivada por todo lo que pasaba ahí. Tanto los gobernantes griegos en Egipto como los que gobernaban en Siria codiciaban el favor de los judíos. Pero una cosa importante, no era que estaban locos. No era que los judíos tenían una cara tan bonita y eran como tan atractivos que yo quisiera tener un judío en mi casa. Yo quisiera tenerlo. No, nadie hace eso por eso. Es por un beneficio, ¿o no? Los judíos tenían control en cuanto a lo que era prácticamente el comercio, la manera de hacerlo, la manera de ejecutarlo, sus manos, la forma de elaborar las cosas. Ellos eran prácticamente un imperio en su pequeño territorio. A ellos había que conservarlo, había que mantenerlo, porque de ello dependían ambos reinos, de la labor de estos judíos. Ahora, la pregunta interesante que surge aquí, ¿esto pasó por casualidad? Esa es la pregunta que debemos hacernos aquí y razonar. Ya que muchos piden el razonamiento, ahora razonemos. A mí me llama la atención. Micrófono. Me llama la atención al leer este párrafo del que usted viene hablando acerca de cómo tanto Egipto y Siria, Ajá. Siria dependían de los judíos, porque el Señor mucho antes de que Israel de que Israel fuera una nación, Él le dijo, y yo los pondré en el medio de las naciones para que fueran luz de las naciones. Y aquí se ve claramente cómo el Señor llevó a cabo su propósito. Sí. Bueno, ellos estaban en esa ocasión, cuando se escribe esto, ellos estaban realmente siendo advertidos por el Señor de lo poco que habían hecho. Porque no estaban expandiendo al Dios de Israel como a ellos se le había encomendado. Tenían que darlo a conocer. Pero no lo estaban haciendo. Pero sí pudieron ellos llevar a cabo lo que era lo laborioso, lo dedicado. Y mi hermano, déjenme decirle, no han dejado de serlo. Donde quiera que van. Israel en estos momentos es una potencia tecnológica, no sé si ustedes lo saben. ¿Ustedes sabían eso? Es una potencia tecnológica. Así calladito y en ese territorio. Son tan laboriosos donde quieran que van que incluso provocan la envidia. ¿Y qué es la envidia? El rechazo, el odio, el desprecio. Eso es lo que trae la envidia. En esta ocasión, estas dos naciones no podían desecharlo porque lo necesitaban. Pero las cosas siguen caminando. Cada vez que un rey tomaba posesión de Palestina, los judíos que habían sido partidarios del otro bando tenían que emigrar a esos dominios. Esto fue terrible. Imagínense eso una y otra vez, una y otra vez. Ahora conquisto yo, vengan ustedes. Y el problema es que no eran 20 años o 40 años, no, es que el asunto era 5, 3 años, y de aquí para allá te tire, para acá te tiro. Mi hermano, ¿qué va a pasar con el tiempo? Se van a cansar, ¿no?
Pero mientras tanto, cuando estaban bajo los Ptolomeos, siempre los Ptolomeos en Egipto parecían ser mucho más considerados con ellos. Hay una lista aquí en el libro de Arturo, no sé en qué página está, de lo que los Ptolomeos le permitían hacer a los judíos, y la lista es digna de que ustedes la analicen en sus casas, pero una de ellas es que el sumo sacerdote era el gobernante oficial que administraba la ley. Ellos les permitían todo eso. Ellos creían en otras cosas. No estamos entendiendo, creían en varios dioses, pero no, a los judíos no me lo toquen, déjenlo tranquilito, que hagan su asunto de su ley, que el sacerdote haga lo que va a hacer. No se metían con ellos. Le permitía tener a sí mismo el concilio de sacerdotes y ancianos, incluso le brindaba cierta ayuda para que permanecieran ahí. Porque lo necesitaban tranquilos y en paz y haciendo lo que tenían que hacer para provecho del gobierno. No era otra cosa. Cualquier otra persona puede interpretar lo que quiera, pero yo no puedo ver otra cosa que no sea esta la intención. El templo era ahora el centro de la vida nacional y estos griegos en Egipto no se metían con ellos. Por eso hay tantos utensilios descubiertos de los judíos en Egipto en tiempos de los Ptolomeos. Luego hay otro descubierto en tiempos también de Cleopatra más adelante, porque ellos hicieron su vida en ese territorio hasta que llega Herodes más adelante, que eso también lo vamos a ver. La fiesta de la Pascua del Pentecostés y los tabernáculos, todo se celebraba. Esto era normal. Yo tengo mi religión, el pueblo griego tiene que adorar dioses y ustedes son testigos de todas esas líneas de dioses que tenían, de lo que era la mitología dioses, donde habían unos buenos, otros malos, que los dioses se peleaban entre sí uno con otro y había que creer todo eso. Ahora con los judíos no te metas, déjalo con su Dios tranquilo. Nadie hace algo así si no es por conveniencia. ¿De acuerdo? Seguimos. Ustedes pueden seguir leyendo la lista que hay ahí. Y bajo los Seleucidas, ya en el 198 al 168, un poco más años que lo que estaba en Egipto, paralelamente con el desarrollo del imperio Ptolomeo en Egipto, surgió el dominio de los Seleucidas en Siria, cuya capital ahora era Antioquía. Sobre el río Orontes, la rivalidad entre ambos reinos los envolvió siempre, estuvieron hasta el último momento, hasta que hubo un momento en que también lo vamos a ver rápidamente eso, en que se hicieron las paces. Pero ¿cuándo pudo esto pasar? Sucedieron constantes guerras. Antíoco I de Siria, esto es importante aquí, ya nos ubicamos en el 280 al 261 a.C. Ahí estamos ahora. Seguimos caminando en el tiempo. Se intentó conquistar Palestina, pero no lo consiguió. Eso fue Antíoco de Siria. Su hijo Antíoco II hace lo siguiente. Conoce a Berenice, y Berenice pertenecía a los Ptolomeos. Y él se casa con ella. En el 249 a.C., él trataba con esto de asegurar los derechos sobre Palestina que ellos tenían. A la muerte de Ptolomeo en Egipto, el suegro de Antíoco II muere. Ahora él se divorcia de Berenice y se une a su primera esposa nuevamente. Ahí está el asunto. Su esposa se llamaba Laodicea. Pero esta señora, ahora esta esposa, envenena y asesina a Berenice y a su hijo. Imagínense la escena ahora. Dolor, traición. Si estamos tratando de unirnos,
Y ahora se dividen nuevamente, no queremos nada con ustedes. Ahora llega Ptolomeo III en Egipto en el 246 a vengar esa muerte. Si ven cómo las cosas ocurren, solamente por el antojo o los celos de alguien que lleva a que otros gobiernos tomen actitudes terribles. Y viene a vengar este hecho invadiendo Siria y devastándola en gran manera. La guerra se mantuvo de esa manera, intercambiando suerte entre los oponentes, hasta que ahora llega Ptolomeo IV, quien derrota a Antíoco III en una batalla más en el 217. Allí fueron expulsados los sirios y Egipto ahora nuevamente reclama a Palestina en el 198. Mía, totalmente. La suerte cambia de nuevo. Qué problema, ¿no? Y el ejército egipcio fue severamente derrotado otra vez y Palestina volvió a quedarse bajo el gobierno de los seleucidas. Aquí viene la situación donde ya no estamos cansando de esto. Ya los judíos, muchos de ellos se dividen. Unos están con los seleucidas y otros están con los ptolomeos. Y esto causa problemas. Porque antes estábamos tranquilos, teníamos sus beneficios cuando conquistábamos y todo estaba bien, nos repartíamos, vengan para acá, un tira y jala. ¿Entienden la idea? Por años. Esto pasó así, esto está ahí en la historia. Pero el advenimiento de los sirios con su conquista no fue recibido con unanimidad ahora, en esta ocasión, por parte de los judíos. Ya habían algunos cansados. Y era normal. ¿No era normal que se cansaran? Imagínense, este tira y jala. Ya ganamos, vengan para acá. No, ahora ganamos nosotros, vengan para acá. Pasan 3 años, ya nos vamos a quedar aquí. O no, 5 años, para atrás otra vez. Así era. Ya no, hay algunos que ya nos cansamos. No nos gusta el trato que nos dan los seleucidas. Yo me quedo aquí en Egipto. Y un gran partido de los judíos encabezado por un sacerdote judío llamado Onías III. Y fue aquí donde Joshua me preguntó que dónde se había visto esto. ¿Se acuerdan cuando el jovencito que vino acá? Mi hermano, para ver todo lo que está pasando aquí, tenemos que ir necesariamente a la historia. Si no, no podemos entender lo que pasó en esos 400 años. Porque las narraciones están en el libro de Malaquías y luego nos encontramos en ¿qué? Con el libro de Mateo. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Tenemos que entonces ir a Daniel y dejar que Daniel nos eduque y nos diga qué es lo que iba a pasar en ese tiempo. Y ahora tenemos que ver lo que Daniel dice y analizarlo con la historia secular, ¿o no? ¿Me doy a entender? Yep. Necesariamente, no hay otra. Así entendemos cómo este pueblo sobrevive y aparece cuando Cristo viene y dice, aquí estamos, vivitos y coleando. Pero mi hermano, de no ser por lo que pasó con ellos, este pueblo podía haber desaparecido. No tenían reino. Tenían otras naciones que adoraban otros dioses, con una fuerza religiosa inmensa con respecto a los muchos dioses que tenían. ¿Cómo es que ellos salen a flote todavía de aquel océano tan profundo? Y salen, aquí estamos. Todo preparado por la mano de Dios, porque de ahí vendría, ¿quién? El Mesías. ¿Difícil de entender esto? ¿Cómo esta gente persevera? Se revela Onías y ahora va a suceder algo que no se había visto antes. Que él persiste en su alianza con Egipto. Sus oponentes eran ahora los de la casa de Tobías. Y a estos sí le gustaban los seleucidas.
sí, son más bonitos, ellos me encantan como me tratan. Por una o H razón, la que sea. Pero algunos, como siempre pasa, hacen partidos dentro del mismo sacerdocio. Eso habla de lo mal que estaban cuando aparece Malaquías. Toda ese aburrimiento, toda esa manera de vivir y actuar, tenía que irlo llevando de esta manera, que todo sea una simple formalidad y ver al templo como un gobierno y un poder. Incluso, ¿se acuerdan que en tiempo de Cristo los sacerdotes eran un poder? Y ellos se consideraban prácticamente un rey más en su nación. Habían perdido el sentido de la verdad. Ya era un simple gobernar. Un simple yo puedo y aquí se hace lo que nosotros decimos. Dictaminan leyes, la ordenan a su manera, añaden y ponen cargas donde no había que poner, todo en ese tiempo. Todo eso pasa. El conflicto entre Onías por Egipto y Tobías en Siria ahora se encuentra en esta situación. Triunfa Onías y expulsa de Palestina a los de la casa de Tobías. Se van, rastreros, fuera, para allá con su gente, váyanse, a ver cómo lo van a tratar. Lo expulsan. La gente de Tobías fue entonces donde Seleuco IV, con la tentadora sugerencia, siempre con qué, como se seduce al hombre en todos los tiempos, te voy a conseguir. Y esto está en la Escritura. Le iba a entregar los tesoros y los fondos del templo de Jerusalén. ¿Tú puedes hacer eso? Me imagino los ojos de Seleuco allí y decir, wow, esto suena maravilloso. Esto me dará poder, control. Ahora hay una leyenda, que no es más que una leyenda. Puede ser cierta, puede ser verdad, porque incluso los mismos historiadores, hasta donde yo pude ver, ellos no aseguran esto. Pero dice la leyenda que envió a su tesorero, un tesorero que tenía un nombre ahí un medio raro, creo que llamaba Heliodoro. Y al que le ponen Heliodoro hoy en día, yo dice, bueno, tu mamá no te quería, definitivamente. Te vio y no te amaba. Y dice, como no te quería, vamos a poner Heliodoro. Envía a este tesorero a Jerusalén con el propósito de confiscar el tesoro. Vayan. En la manera que sea, estratégicamente, con cuidado, oculto, él se lo iba a llevar. Tal vez tenía toda la posibilidad de hacerlo. Pero no se atrevió a hacerlo a causa de que él se le habló de una visión que lo llenó de terror. Si tocas esos tesoros te pasará esto o esto o esto o aquello. Y la superstición y el miedo eran inherentes en las personas de ese momento, al igual que hoy también, no crean. Bueno, el asunto es que ese Seleuco muere en el 175, estamos bajando la fecha ya antes de Cristo, y lo sucedió ahora su hermano, este personaje. Ven que vamos con calma, tal vez aburrido aquí un poco, pero mi hermano, si ustedes ven lo importante de lo que estamos haciendo aquí, antes de llegar al Antiguo Testamento, ustedes se darán cuenta ahora cómo pueden entender tantas cosas, e incluso hacer interpretaciones con más sanidad, más sana, porque lo están haciendo en el real contexto. Aquí aparece ahora Antíoco, un personaje importante en profecías bíblicas. Antíoco IV era enérgico, autoritativo, y no se imaginan ustedes lo que es una persona autoritativa, pero al mismo tiempo vanagloriosa.
Él se creía que realmente él era el Dios bajado del cielo en ese momento. De ahí que ahora él se coloca este nombre. ¿Qué significaba Antíoco? Nada más y nada menos que el Dios visible. Pero oficialmente y posiblemente de manera popular entre los demás, al ver sus actitudes y su forma de vivir, el título oficial que muchos le habían dado no era que él se llamaba Antíoco Epífanes, sino que lo llamaban Epímanes. Y esto no significaba el Dios visible, sino que significaba el loco. Era tan vanaglorioso, tan altanero, tan decidido a todo por mantener el poder, que le llamaban el loco, porque sus sugerencias parecían absurdas. Posiblemente. Antíoco Epífanes intervino ahora en Palestina y ve a Onías, porque ahora tenía el poder, y lo sustituye por su hermano Gesón. Pero pasa el momento y el tiempo y tampoco le gusta a Gesón y lo sustituye por Menelao, otro más. Él hacía ya lo que le daba la gana y según le convenía. Otro judío que también estaba a favor de Siria. Al tratar de invadir a Egipto, él fracasa por la intervención. Noten, ¿se acuerdan que le dije que ya el imperio romano estaba adquiriendo respeto? Interviene el embajador romano y le dice no lo haga y lo obliga a retirarse. Él decía es mejor, si Roma se está metiendo en esto, vámonos, no lo hagamos. Pero estaba furioso. Acuérdense que era arrogante, vanidoso y lleno de orgullo. No se quiere quedar con esto. Ahora descarga toda su ira en contra de los judíos en Jerusalén mismo. Los que estaban de acuerdo con él, los que no lo querían, no importa, él acabar con todo. Pero que mira, tenemos el templo aquí. Ah, no, ese templo es mío. ¿Qué hizo él? El 15 de diciembre del 168 colocó el altar del templo, en el altar del templo una imagen de Zeus. Imagínense lo que significaba eso para un judío. 10 días más tarde hace lo más horrible a los ojos de un judío. Sacrifica un cerdo en el templo mismo. Una burla. Se levantaron altares paganos en todo el país y se hizo obligatorio que todos tenían que hacer la observancia de las fiestas paganas, entre ellos de todas esas fiestas de los gentiles. La pena de muerte era aplicada si no lo hacían, lo que realmente no harían esto. No podían ejercer lo que era la Torá, la ley de Dios. Se prohibieron la observancia del día de reposo y la circuncisión. Imagínense qué tiempos tan difíciles, duros. Ya los judíos no parecían ser tan atractivos. Apareció este hombre que no le importaba nada y voy a destruir, voy a hacer en mi área lo que me da la voluntad. Bueno, necesariamente, y por lo que ya se ventilaba antes, esto iba a llevar paulatinamente a que el imperio heleno comenzara a decaer rotundamente, porque ambos, tanto los que estaban en Egipto como los que estaban en Asiria, necesitaban de las habilidades de los judíos. Ellos mantenían la estabilidad. Ahora con este hombre Antíoco las cosas comienzan a tener problemas. Esto comienza a almacenar rencor, dolor. Y aparece Matatías en medio de todo. ¿Pero quién era Matatías? Un viejo sacerdote judío de la aldea de Modín que encendió la chispa de la revolución en contra del régimen seleucida. Ellos en un momento dado intentaron obligar a los judíos a que vinieran a hacer sacrificios ante los dioses de los griegos, esos dioses paganos.
El representante real ofreció sobornos ahora a Matatías, aquel sacerdote, para que él sacrificara primero porque era el más visto. ¿Qué opinas tú, Matatías? Él protestó con fuerza y dijo, no lo haré. Y cuando otro judío, buscando mérito de los asirios, quiso hacerlo, Matatías, lleno de ira, lo mató y también mató al que enviaron para que estos sacrificios se hicieran. Se va a las montañas, comienza a correr y allí le siguió una gran cantidad de judíos. Ahora Matatías era un problema. Todo comenzó por querer obligar y ya ellos estaban cansados de lo que estaba pasando, ya le habían profanado el templo, había mucho dolor entre ellos, pero muchos, como siempre, todavía querían seguir manteniendo el favor de los asirios y los bienes y lo que le podían dar. Mi hermano, ¿ha cambiado el hombre? ¿Ustedes no se creen que los mismos conflictos están pasando hoy en día? ¿Cuánto tú me ofreces a mí? ¿Cuánto me da? No te preocupes, yo te consigo esto, yo voy a hacer esto. Y por delante dicen, yo estoy con ellos, ¿no? Porque es mi pueblo, yo sí amo mi pueblo, pero tienen un trato hecho ya con alguien que le está ofreciendo dinero por detrás y de esa es la manera. Ahora, cuando Matatías vio esto en cara, aún se enfurece más y tú quieres estar con ellos por dinero, por lo que te van a dar, pues aquí está, ¡pam!, lo mató. Matatías y sus hijos huyen. Judas. Matatías muere después que fue realmente sepultado en Modín. Así se llama el sitio donde lo fue y lo soportaron. Judas, el hijo de Matatías, quiere seguir el ejemplo de su padre. Y este fue uno de los grandes. Era conocido por el sobrenombre de Macabeo. ¿Se acuerdan de Macabeo? Que lo mencionan mucho. De ahí que esas guerras se le atribuyen a los Macabeos. Y esto significa nada más y nada menos que el martillo. Parece que el hombre era peligroso. Capaz de martillar a cualquiera. Ahí viene el Macabeo, papá. Ese sí es. Es el Macabeo de los apócrifos. Sí, exactamente. De ahí que viene Matatán. Casi, ¿no? Dice que de ahí que viene Matatán. El martillo. Él se encargó de continuar la guerra de su padre. Y derrotó a 2 veces a los generales de Siria. Y los expulsó de Jerusalén. Entonces con estas victorias se purifica el templo nuevamente, se construyen de nuevo el altar, vuelven a ser ahora una fuerza temible aún dentro de los asirios. Celebraron esta reedificación y establecieron en gran manera fiestas conmemorativas de aquella ocasión, que hasta el día de hoy se continúan celebrando. ¿Ustedes sabían eso? Es increíble, hay con muchas cosas que saber. Antíoco, aquel hombre vanaglorioso que decía que era el Dios visible, se sintió tan abatido que al enterarse de esta derrota, al poco tiempo él muere. Y dicen algunos que muere de tristeza y angustia. No lo dice la Escritura, sino a algunos relatos breves escritos que encontramos en la actualidad. Dicen que él murió en una total y absoluta depresión. Tocó lo que tenía un hálito de Dios. Era como meterse con el Dios mismo. Estuvieran como estuvieran los judíos. Pero se atrevió a hacerlo, a profanarlo, a enfrentar al Dios de Jerusalén, de Israel. Continúa con su sucesor. Judas Macabeo recurrió a Roma en demanda de ayuda. Ya Roma era algo ya que había que considerar, papá. Ya por ahí vendría pronto el César. Ellos le respondieron amistosamente, sí, no hay problema, qué bueno, aquí estamos para lo que ustedes necesiten, pero no le ayudó con nada. Ese es el asunto. Las promesas se quedan muchas veces en promesas, nada pasó.
Este Judas muere en batalla y tomó su lugar su hermano. No se acabó, su hermano Jonatán. La guerra continuó hasta el 143 a.C., cuando Demetrio II, que era el competidor por la corona de Siria, reconoció como aliado a Simón y dijo: yo no me voy a meter contigo. Vamos a hacer las paces. Y la hicieron. Demetrio concedió a Simón la libertad política. Hagan lo que ustedes están acostumbrados a hacer. Victoria para los macabeos. Total. Ya los seleucidas no se querían meter con ellos, querían volver nuevamente a lo que habían sido siempre con ellos. La victoria de los macabeos aquí puso fin a la influencia de los seleucidas en Palestina y dio la autonomía a la nación judía hasta el advenimiento de los romanos, que es lo que vamos entonces nosotros a continuar mirando en otras ocasiones. Vamos a estar mirando algunas cosas, pero antes vamos a estar haciendo un recuento cronológico de algunos detalles importantes antes de entrar al próximo capítulo que vamos a estar analizando. De tal manera que aquí los dejo y les digo, mis hermanos, continúen estudiando todo lo que resta de este libro hasta entrar al capítulo 6, que es el que vamos a analizar, y lean y analicen con cuidado todo lo que son cuando estuvieron bajo los asmoneos en el 142. Todos esos detalles son sumamente importantes que ustedes lo puedan ver, pero también sigan mirando esta gráfica que tenemos aquí, que es la figura 5.2, para hacer un recuento general antes de entrar a lo que vamos a nosotros a ver con respecto al capítulo 6, donde vamos a estar tratando una cronología del Nuevo Testamento. Síganlo estudiando, analicen esa parte de ahí con cuidado. No vamos a entrar en eso, simplemente lo vamos a dejar para sus estudios personal. En esta parte lo queremos ver responsables a ustedes y que ustedes muestren su interés en enterarse de lo que pasó ahí. Y si es posible, mi hermano, lean. Ahí están los escritos, y más ahora con un internet como tenemos. Por favor, no vayan a ¿cómo se llama? A Wikipedia. De verdad que no. De verdad que no. Ahí dicen unas cantidades de disparates que te asustan. Porque todo el mundo quiere entrar a decir algo y adquirir mérito y ganar un dinerito con algunas cosas. Y se convierte en un disparate. Dicen lo que le parece. Hagan algo mucho más serio, porque si lo encuentran, si investigan con cuidado, hay demasiadas cosas ahí. Así es que, mis hermanos, para la próxima entramos en el capítulo 6. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor amado, Dios bendito. Gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que estuvieron aquí. Conocemos, Señor, el esfuerzo que les cuesta a cada uno venir en esta mitad de la semana, ya cansado ciertamente de los achaques que le deja el trabajo, ya con deseo de que llegue el viernes, y cuando llegue el viernes están cansados y necesitan un día para descansar y volver nuevamente el domingo aquí. Gracias te damos, Señor, por el esfuerzo de nuestros hermanos al querer venir aquí y estudiar tu palabra. Señor, que esto sea recompensado, que tú, Señor, cuides sus mentes y sus corazones para poder guardar las cosas que son necesarias para un mejor entendimiento de tu palabra. Ayúdame también así a mí para poder tener el mismo amor y el mismo deseo de dar a conocer tu palabra. Que seas tú, Señor, que me ayude a poder entender algunos puntos que posiblemente aún continúen oscuros en mi vida. Y ayúdame a explicar lo mejor que pueda, Señor, y que esto pueda ser luz. Pero también, Señor, dale el deseo y el ánimo de que los hermanos también quieran estudiar y ver lo que tu palabra contiene. La razón de ella, el porqué de ella, cómo tú te has manifestado y cómo tú has guiado el mundo hasta el último momento de la existencia de él, hasta que un día tú venga y ya nos lleve a tu reino eterno. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das. Ayúdanos a aprovecharlo. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo con gracias. Amén y amén.
Bien, hermanos,